Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, y pensamos nosotros, y no solamente con el deseo, por lógica política, futura presidente de Venezuela. María Corina Machado, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. La verdad, para mí es una enorme oportunidad poder conversar estos minutos con usted y de manera directa y en nombre de los venezolanos, agradecerle a todos los colombianos y a usted el nunca haber dejado la causa, haber perdido confianza y por haber entendido, como pocos, la naturaleza de esta lucha que nosotros estamos dando contra un sistema criminal que, por lo tanto, es tan venezolana como colombiana. Fuimos tal vez los primeros en hablar del genocidio que se cometía en Venezuela contra el pueblo por parte de unas fuerzas militares deslegitimadas, corrompidas, al servicio de un régimen putrefacto. Bueno, pero el cerco se cierra. Tenemos un presidente, que no dos, un presidente interino que va a llamar a elecciones libres en Venezuela, y ya el mundo como que se cansó de presenciar impávido el genocidio contra el pueblo venezolano. María Corina, ya los Estados Unidos congelaron los recursos de PDVSA para entregárselos a Guaidó, y ya Europa muy pronto tendrá que manifestarse porque el plazo de los 7 días se va a vencer, y Europa tendrá que manifestarse a pesar de todas las dilaciones que la señora Mogherini le ha querido dar al asunto. En América las cosas están claras y todos los países significativos de América, con excepción de México, que siguen detrás de un burladero como los toreros malos en las plazas de toros. Pero la situación es esa. A Maduro se le acabó el tiempo. ¿No lo ven ustedes así en Venezuela? Siguen matando venezolanos inocentes, siguen muriendo niños de hambre. Esto continúa y esto clama al cielo, María Corina. Pero cuéntenos cuál es la situación en Venezuela. Bueno, sin lugar a duda, esto es un proceso que no tiene vuelta atrás y que el régimen va a salir, haga lo que haga, van a salir. Desde luego, tratándose de un régimen criminal, no les importa el daño que hagan, al contrario, yo estoy convencida que algunos de ellos prefieren ver tierra arrasada antes de enfrentar la justicia. Y esto nos pone en una situación tremendamente peligrosa y dolorosa, porque, como usted bien dice, el régimen sigue ordenando represión. Lo que están haciendo en los barrios más humildes de Venezuela es una cosa cruel. Yo estuve el viernes pasado en el entierro de un muchachito de 18 años, que imagínese, doctor Londoño, lo conocí el 23 de enero en la calle, me llegó por detrás, me abrazó, empezó a gritar, estábamos con un grupo de jóvenes, nos tomamos una foto y resulta que en la noche me escribe un profesor del muchacho de la escuela, del liceo, y me hace llegar esa foto y me dice: Nick Samuel acaba de morir, lo acaba de matar la Guardia Nacional enfrente de su casa. Usted se imaginará lo que esto significa, lo que estamos sintiendo. Y esto está ocurriendo en todo el país. Apresaron niños. En el estado de Yaracuy hay una niña de 14 años presa, con presos comunes. Es decir, esta gente es la maldad total, la crueldad infinita, doctor Londoño. Por eso nosotros necesitamos terminar de concretar el propósito que tenemos, que obviamente no es otro que la salida del sistema de mafias, que no es solamente Nicolás Maduro, y en eso usted ha estado siempre muy claro. Aquí hay mucha gente haciendo mucho dinero con el hambre de los venezolanos y que bajo ningún concepto podemos permitir que se escondan y que se mantengan intricados, disfrazados en un proceso de transición para seguir haciendo su negocio o preservando la impunidad. Entonces, tenemos que avanzar. Juan Guaidó está ejerciendo como presidente encargado, la comunidad internacional lo está reconociendo. Las acciones del día de ayer obviamente nos ponen en otro nivel por las razones que usted bien dice. Maduro está sin plata, totalmente asfixiado, y desde luego eso implica reacciones que vendrán desde este régimen en proceso de descalabro, porque eso hay que decirlo. Este proceso de derrumbe es indetenible y tenemos ahora que prepararnos también
para las próximas etapas, como usted bien decía. Para las próximas etapas, María Corina, aquí se necesita una operación política a grande escala. En Colombia lo vivimos en el siglo XX con la única dictadura militar que tuvimos que afrontar, la del general Rojas Pinilla. Hubo un proceso político sencillamente memorable, el del Frente Nacional, unión absoluta de toda la oposición, y se pudo salir al otro lado. Tenemos clima en Venezuela para esa unión total, irrestricta, absolutamente sólida de todos los opositores contra este régimen macabro que se acabó porque el gobierno de Maduro terminó, y para el mundo entero no hay sino un presidente, que es Juan Guaidó. Pero cuéntenos, ¿tenemos esa unión entre los opositores venezolanos para hacer esa inmensa operación política que se necesita para rescatar a Venezuela de la miseria en que lo han dejado estos bandidos? Mucho más importante que eso, doctor Londoño, hay una unión absoluta del pueblo venezolano. Es algo tan emocionante, tan conmovedor, que una sociedad que ha sido golpeada, decepcionada, traicionada, haya asumido con tanta energía, entusiasmo y serenidad, porque sí le digo, esta vez es distinto, yo lo he insistido tanto en el sentimiento de la gente. Sabemos lo que está en juego, esta oportunidad no la vamos a perder. Nadie a estas alturas nos puede engañar y sabemos lo que tenemos que hacer. Si alguna persona de cualquier sector, político, sector o dirigencia sindical, económica, gremial, no entiende este llamado de la historia, bueno, la historia lo juzgará implacablemente, pero créame que esto sigue. Ya la fuerza es de tal magnitud que quien no apoye en este momento a Juan Guaidó y esta ruta del coraje se hace irrelevante, créame. Así que yo siento que hoy más que nunca los venezolanos tenemos conciencia de la responsabilidad que tenemos hacia nosotros y hacia América Latina, porque como tantas veces hemos hablado, este proyecto criminal tiene vocación expansionista. En su mira está Colombia y están países de Centroamérica, del Caribe y México. Por lo tanto, tenemos una enorme responsabilidad de derrotar este sistema hasta la raíz. Insisto, no es sacar a Maduro solamente. Hay que desmontar un sistema de mafias que no es solamente la guerrilla del ELN y la FARC, o el narcotráfico, o incluso el terrorismo. Son esas redes financieras de lavado de dólares, de legitimación de capitales, de corrupción obscena, que yo sé que pretenden permanecer, con la impunidad, y nosotros no lo vamos a permitir. Se robaron el pueblo más rico de América Latina. Es que eso es una faena, es el robo organizado desde el poder más grande de la historia. Y no solamente de la historia de América, de la historia del mundo. Es que se robaron el país más rico de América Latina. Se lo robaron, porque no es que hicieron malas inversiones, no es que se equivocaron, no es que fueron ineficientes, no, es que se robaron literalmente a Venezuela. María Corina, hay que rescatar a Venezuela de sus cenizas. Ese va a ser un trabajo enorme. Calculamos que por lo menos para una generación entera será la tarea de volver a Venezuela a la situación en que estaba antes de que empezara esta aventura atroz con Hugo Chávez. Ese robo no puede quedar impune, y ese dinero se tiene que recuperar. Ese dinero anda en los grandes bancos, ese dinero no se puede esfumar, María Corina. La comunidad internacional tiene que ser solidaria con Venezuela, un país que tiene hambre física, y es el país más rico de América Latina. ¿Usted cree contar con la solidaridad de los países donde se refugian estos capitales para que Venezuela tenga un comienzo y se pueda recuperar de este robo atroz? Bueno, yo diría que este país nuestro no solamente tiene hambre física, como usted dice, tiene hambre de justicia, hambre de dignidad, de prosperidad, de libertad. Eso es lo que hoy mueve y nos mueve a los venezolanos. No tengo duda alguna que la mayoría de estos países van a colaborar en la identificación y complicación de estos recursos. De hecho, ya Juan Guaidó ha iniciado las solicitudes a tales efectos. Pero además que serán regresadas a Venezuela una vez
esté ya en ejecución tomando total control del poder el gobierno de transición. No tengo duda. Ahora, yo sí quiero decir algo en lo que sí, por primera vez tengo una diferencia con usted y se refiere a los plazos para la recuperación de nuestro país. La devastación es total, lo hemos hablado, institucional, física en materia de infraestructura, económica sin duda, yo le diría social y moral en muchos sentidos. Sin embargo, yo quiero decirle algo a usted y a los colombianos. Yo que recorro mi país por carretera, a pie, que he estado en los lugares más recónditos que la gente no se imagina. La magnitud de la energía creadora acumulada que hay en Venezuela es tal. Y las ganas de regresar a reconstruir a su país es tal en la diáspora venezolana, que yo estoy convencida que en unos pocos años Venezuela va a volver a estar a la altura en niveles de desarrollo, de prosperidad y de crecimiento que otros países de la región. Y va a ser una Venezuela mucho más sólida, porque haber pasado por este trance, por esta tragedia monstruosa, nos ha forjado para entender qué cosas, qué errores no se pueden volver a cometer. El primero, el socialismo no funciona ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Lo que trae es miseria, corrupción, violencia, exclusión, dependencia. Es en la hora de plantear y asumir una ruta de apertura, de libertades, de respeto al individuo, de innovación, de emprendimiento. Esa Venezuela solidaria que crece, es el momento de construirla y dejar atrás, por supuesto, males que nos han arrastrado durante décadas o generaciones, como el estatismo, el centralismo, el clientelismo, ese sistema de privilegios a ciertos sectores que ponían y quitaban presidentes y jueces, medios de comunicación todopoderosos, es decir, y desde luego ese populismo que tanto daño le ha hecho a nuestra región. Así que estamos frente a una ruptura histórica y yo estoy convencida que en nuestro país hay el conocimiento, el talento, la experiencia y las ganas para asumir este desafío y transformar a nuestro país mucho más rápido de lo que nadie se puede imaginar. María Corina, ¿qué más quisiera que estar totalmente equivocado? Ese proceso de reconstrucción de Venezuela puede venir a unas velocidades inauditas. Venezuela lo tiene todo, todo lo tiene Venezuela. No le falta sino juicio. Aquí hay una anécdota maravillosa de un gran general de la Guerra de Independencia, José María Córdoba, que era muy bien plantado, héroe de Ayacucho, el hombre triunfador de todas las batallas, tenía un poco más de 20 años, se miró al espejo y se dijo: Córdoba, ¿qué te falta? Y quien le ayudaba con los zapatos, un sirviente que tenía detrás, le dijo: juicio, mi general. ¿Qué le falta a Venezuela? Sí, ¿qué le falta a Venezuela? Juicio. Si Venezuela se enrumba por el camino adecuado, si Venezuela resuelve recuperar el tiempo perdido, si Venezuela se aleja de todas esas tentaciones socialistas que la mataron, que la destruyeron, que se la robaron, muy pronto Venezuela florecerá. Tiene por lo pronto un buen socio, que es el pueblo colombiano entero, María Corina. Cuente con el pueblo colombiano. El gobierno de Colombia no está siendo inferior a su destino en este momento. El pueblo colombiano ama a Venezuela. Aquí tenemos más de 1 millón de venezolanos hermanos que salieron huyendo de la miseria moral y de la miseria económica de Venezuela. Volverán cuando ellos quieran, pero aquí están con nosotros. Esta es una tarea de todos y de todo el continente. ¿Qué más quisiéramos? Ver a Venezuela florecer y, por destino y por desideratum de Dios, estar al comando de un proceso de reconstrucción de América entera. Porque, ¿qué le vamos a hacer si Venezuela es el país más rico de la tierra? Pero no solamente es rico porque tiene oro y porque tiene petróleo y porque tiene todo lo imaginable. Venezuela es rico porque tiene un pueblo extraordinario, un bravo pueblo que se va a recuperar, María Corina. Quiero estar equivocado y quiero pensar que usted tiene razón y que muy pronto Venezuela estará a la cabeza de los países de América. Así será y con la ayuda, como usted dice, fundamentalmente del pueblo de Colombia. Yo quiero aprovechar esta oportunidad
para una vez más agradecerle a todos los colombianos la forma como han acogido, protegido, ayudado a tantos compatriotas míos que han tenido que huir dejándolo todo, todo. Yo he estado 3 veces en el puente Simón Bolívar este año pasado, y yo debo decirle que es la experiencia más desgarradora de mi vida. Jamás lo olvidaré, jamás. Cuando me reconocían, venezolanos que huían se paraban en seco y temblaban y lloraban y me abrazaban, y lo que me decían es: haznos volver, hazme volver. Esa demanda, ese grito desesperado, jamás lo olvidaré, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Como usted dice, con los brazos abiertos a los que regresen de inmediato, a los que se tarden un poquito más, pero en todo caso con la pasión que implica estar en el momento más importante de nuestra historia. Y también quiero agradecer al gobierno colombiano, al presidente Duque, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que ha estado tan cerca de todo este proceso, y al canciller Carlos Gómez Trujillo, porque que además dio unas palabras de una intervención extraordinaria en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este fin de semana, demostrando que Colombia asume liderazgo en la región junto con Brasil, y que fue, hay que hacer justicia, esa reunión del Grupo de Lima del 4 de enero, lo que terminó siendo, en mi opinión, un punto de inflexión hacia lo que ha terminado siendo la reacción inequívoca de toda la comunidad internacional, porque ya no es solo el Grupo de Lima y los Estados Unidos y este hemisferio, pero estamos viendo cómo se suman más y más países de todo el mundo, apoyando lo que es ya impostergable, que es una transición que esperamos sea lo más ordenada posible, y eso tiene que ver con lo más rápido posible. Cada día que pasa, efectivamente el daño en Venezuela se incrementa, pero también la capacidad de negociación de Nicolás Maduro se reduce. Así que por su propio bien debe entender que el tiempo se le acabó y que es la hora de avanzar en una transición de verdad, hasta el fondo, en una transformación histórica, una ruptura histórica de Venezuela. Eso es lo que nos hemos comprometido, y créame, doctor Londoño, que aquí lo vamos a recibir, yo lo voy a recibir en Venezuela cuando estemos celebrando la liberación y la reconstrucción de nuestro país. A esa cita no podemos faltar. ¿Y cuándo sale el ejército invasor de Cuba que está en Venezuela? ¿Cuándo sale? Hemos oído noticias de que puede ser muy pronto, María Corina. Bueno, efectivamente hay noticias. Yo no quiero en estos casos especular por razones obvias, un tema sumamente delicado, pero no es solamente el ejército cubano, sus agentes. También aquí hay, y todos lo sabemos, grupos armados, guerrillas, todo tipo de mafias criminales que una por una las vamos a sacar de territorio venezolano. Eso no le quepa la menor duda. Y los vamos a derrotar a todos. María Corina, gracias por el ejemplo que usted le da al mundo. Gracias por ser la mujer más valerosa de América, que al pie de los destinos de Venezuela nos ha dado una lección que no olvidaremos jamás. Hasta dónde el valor de una mujer es capaz de transformar un pueblo, de un pueblo vencido, en un pueblo vencedor, como es hoy el pueblo de Venezuela. Y mañana los vamos a acompañar en su marcha. Mañana puede ser el día definitivo. Los venezolanos tienen otra cita con la historia mañana en las calles, ¿no, María Corina? Así es. Mañana va a haber una actividad en todas las zonas del país, cada persona donde se encuentre. No es una gran concentración, es un formato distinto. El sábado sí habrá una movilización enorme, porque ese día esperamos que finalmente la Unión Europea, en conjunto, en bloque, reconozca a Juan Guaidó como lo que es el presidente legítimo encargado de Venezuela. María Corina, un abrazo muy estrecho. Sabemos de sus ocupaciones, pero sabe que estamos con usted y con su bravo pueblo, que es nuestro hermano, porque nuestro destino es también el destino de Venezuela. Muchas gracias, María Corina. Muchísimas gracias a usted, doctor Rondón. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.